Esta ha sido una semana muy intensa. El lunes comenzó con una reunión del comité político en la cual Danilo Medina volvió a aplastar a Leonel Fernández. Esto fue lo que sucedió. Se acordó aprobar a que el compañero Reinaldo Pared Pérez se mantenga en la presidencia del Senado por otro año más, y como vicepresidente se acordó presentarle al bloque de senadores al compañero Arístides Victoria Yep. Responderá a dirigir la Cámara de Diputados al compañero Radamés Camacho. Eso fue revalidado por el comité político en el día de hoy y se acordó que desempeñe las funciones de vicepresidenta de la Cámara de Diputados a la compañera diputada Hilda Moronta. 33 de 35 miembros participaron de esta reunión en la Casa Presidencial del Partido Morado, quienes ratificaron la suspensión del secretario general de organización, Félix Bautista, y del director de finanzas, Víctor Díaz Rúa, cercanos hombres del exmandatario Fernández, a quienes se le apartó de sus cargos por la magnitud y gravedad de los hechos de corrupción en los que están siendo involucrados. Fueron designados de manera provisional por el comité político, porque esto tiene que ser ratificado por el comité central, al compañero Eduardo Serma para que dirija la Secretaría de Finanzas y a la compañera Miriam Cabral para que sea la titular de la Secretaría de Organización. Vamos a ver la magnitud de este golpe. Del comité político salen Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, dos hombres de Leonel Fernández. Y entran Miriam Cabral como secretaria de organización en lugar de Félix Bautista y Eduardo Selman como secretario de finanzas en lugar de Víctor Díaz Rúa. Es decir, salen dos leonelistas y entran dos danilistas. Pero eso no fue lo único. Ustedes saben que había un acuerdo de alternabilidad para presidir las cámaras congresionales. Cuando entraba uno de un grupo, salía otro del otro grupo, en una y otra cámara. Pero ¿qué sucede? Que ahora le tocó salir al leonelista Rubén Maldonado de la Cámara de Diputados, pero en el Senado se quedó como presidente el danilista Reinaldo Pared. Entonces ahora los dos presidentes de Cámara son de Danilo. Esto tiene mucha importancia, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Esto le asegura a Danilo Medina al menos empate en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahora tiene a Reinaldo Pared, a Radamés Camacho, que es el danilista que entra a dirigir la Cámara de Diputados, él mismo, el presidente, y el procurador, que también es del presidente. Esos son 4 votos de los 8 que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero los otros 4 son 2 jueces de la Suprema Corte, Mariano Germán y Fran Soto, que los dos son de Leonel, pero uno no sabe hasta qué punto. Los otros 2 son del PRM. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Constitucional, a más tardar en diciembre, se va a cambiar de 4 a 6 jueces. Entonces, el Tribunal Constitucional es el escenario donde irían a parar 2 recursos de inconstitucionalidad, 2 probables recursos. Uno de los leonelistas contra la ley de partidos y por lo tanto contra Danilo Medina, y otro recurso constitucional de los danilistas contra la prohibición de postularse que tiene Danilo Medina de acuerdo con la Constitución. Oigan qué 2 papitas le tocan al Tribunal Constitucional muy probablemente, pero muy probablemente antes habrá un cambio de jueces. De manera que no es nada inocente que al frente de ambas cámaras se quedaron 2 danilistas. Así que
ese es el panorama por ese lado. Resulta que viene ahora lo de la ley de partidos. Antes de que se tratara en la Cámara de Diputados el martes, un grupo de diputados leonelistas, con Juan Carlos Quiñones como vocero, denunció que el PRM se confabuló con Danilo Medina para abrirle las puertas a la reelección. Fíjense cuál es el giro que ellos le dan. No era para aprobar la ley de partidos, sino que con esto abrirle las puertas a la reelección. No vemos qué tiene que ver una cosa con la otra, pero el caso es que el doctor Leonel Fernández publicó un artículo que salió el martes en el Listín, después de, posiblemente lo escribió antes de que le pasaran el rolo en el comité político la noche anterior, pero salió publicado el martes. En ese artículo, el doctor Leonel Fernández denunciaba una supuesta trama entre Danilo Medina y el PRM. Y entonces tenía un entretítulo que decía aritmética de la democracia. Lo que planteaba Leonel Fernández en ese artículo era que después de que Danilo Medina consiguió el apoyo de los 11 diputados reformistas, todavía le faltaban 26 votos para hacer aprobar la ley de partidos como él quería. Entonces dice, le faltan 26. Entonces señalaba, insinuaba, que ya contaba con 17 PRMistas de Hipólito Mejía, pero que los otros PRMistas, los que siguen a Luis Abinader, que son la mayoría, según él, no iban a votar, pero que se iban a ausentar para facilitar que pasara lo que quería Danilo Medina. Bueno, llegó el martes, o era el mismo martes, el mismo día en que salió ese artículo. Y en la tarde, en la Cámara de Diputados, después de una sesión de 10 horas, se aprueba la ley de partidos con una amplia mayoría, es decir, ni le faltaron 26 ni le faltó uno, sino que le sobraron muchos. Y ahí se cambió lo que él llama la aritmética de la democracia. No faltó ningún PRMista. Fueron todos, creo que faltó una que es diputada de ultramar, que no estaba en el país. Después fueron todos los PRMistas y todos votaron igual. Fue un voto unánime en lo que se refiere al PRM. Bueno, fue aprobada la ley de partidos en la Cámara de Diputados. Pero el jueves, entonces, eso fue un segundo golpe consecutivo a Leonel Fernández. Lunes comité político, martes Cámara de Diputados. Entonces el jueves el Senado aprueba la ley. 25 votos a 0. La mayoría de los leonelistas no asistieron y los dos que fueron no votaron. 25 a 0. El presidente del PRM, que es senador también, José Ignacio Paliza, quien representa a la provincia de Puerto Plata, vino al programa al día siguiente. Y le preguntamos su opinión sobre la ley que se aprobó. Esto fue lo que dijo. Las 2 o 3 artículos que la Constitución de la República elabora o narra, y algunos artículos de la ley, de la vieja ley electoral de la República Dominicana, que ya es una ley, por cierto, obsoleta, porque es una ley que hasta habla de juntas de 2 cámaras, como era antes. Es una ley que ya agotó su ciclo. Y entonces teníamos una de dos: o mantenernos como chivos sin ley, o generar o comenzar a generar en los partidos políticos y en la vida política de la República Dominicana algunos niveles de regulación. Y nosotros preferimos, aunque esta ley no es la imagen y semejanza de nuestros deseos, aunque esta ley no es el proyecto que nosotros soñamos, es un buen inicio para ir llevando a la política a regularse y para poder facilitar el acceso a otros a que vengan a participar en la política. Solamente logrado esto si nosotros tenemos un sistema regulado y un sistema con normas. Que no deja de ser interesante una cantidad de controles que se aprobaron, pero vamos a ver, porque no todo
es felicidad. Lo bueno obliga a los partidos a elegir una directiva cada 4 años. Es decir, que cada 4 años se tienen que someter a las bases para que las bases decidan con su voto. Ojo, eso es sanísimo, eso es muy bueno, porque eso va a terminar con la cultura de que el que llega a una dirección, un partido, no se apea jamás. Y entonces el partido, que debe ser vehículo de la democracia, no la practica internamente, y eso le pone un techo a los militantes. ¿Con qué interés, con qué expectativa un joven va a entrar a un partido político si a lo más que puede aspirar es que ese partido gane para que le den una botella o lo pongan a robar en algún sitio? Eso no es expectativa. Pero acceder a cargos dirigenciales no, porque es una cúpula eterna. Bueno, pues eso cambia ahora, qué bueno. La ley también limita topes en la inversión de precandidatos y candidatos para precampañas y campañas. Esos topes están muy altos, pero no había topes. Es decir, que eso es mejor que lo que había, aunque no sea lo ideal, como dice José Ignacio Paliza. También que las precampañas van en locales cerrados. Ojo, que tengo una observación al final con ese tema. También prohíbe la propaganda exterior, el uso de bienes y fondos públicos para los candidatos y precandidatos, y varios aspectos más, pero entonces no limita los gastos de publicidad del gobierno que son para adular al presidente. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, si alguien impugnara toda esta propaganda oficial destacando la figura de Danilo Medina, adulación, culto a la personalidad, él podría decir, no, pero yo no soy candidato. Pero es que resulta que la costumbre es que a última hora sacan unas debajo de la manga y, entonces ahora es candidato. Sí, pero tiene 4 años promoviendo su persona. Además, con una publicidad pagada por el contribuyente, pagada por usted, con los impuestos que usted paga. Una campaña de publicidad del gobierno extremadamente costosa e innecesaria. Entonces, pero aparte de todo eso, lo de las limitaciones a las precampañas, sobre todo el hecho de que tienen que ser en locales cerrados, que no se pueden hacer en el exterior, eso se cambió con una maniobra. Ojo, que eso nadie lo computó, nadie tomó nota, pero en el programa El Día Fidel Santana lo reveló. Vamos a escucharlo. Eso está en los documentos que han salido, está el que se obliga a los partidos políticos a campaña interna, pero en el último bajo minuto, techo, sin pintura, sin pero ven, que eso no se había dicho. Lo que tú estás diciendo aquí no se había dicho. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero esto es un tema. Es decir, se aprobó que la precampaña puede ser en la calle, de donde le dé la gana. Pero en el último minuto aprobaron lo contrario. Ah, sí. Sí, Pues sí. acá habría que revisar. El presidente había cerrado los debates. Pero se había cerrado los debates, entonces. Prácticamente. Entonces, y habían sometido toda la propuesta. Y se habían votado la cosa. Y se había votado incluso el informe. Y de repente aparece con un papelito. Pero faltó esta. El diputado fulano propone que se elimine la parte que dice bajo techo. Los que están de acuerdo, aprobado. Bueno, pues habría que buscar esa parte. Busque la grabación para que Mira, Fidel. Fíjense, no se había declarado concluida la sesión. Simplemente se acabaron las discusiones y todo el mundo se paró y se fue. Y de repente, como una cosa que parece muy bien planeada, dijo, pero mira, aquí hay una cosa que se quedó. Se propone que la campaña, los actos de precampaña puedan ser en el exterior. Y los que quedaban ahí, porque muchos se habían parado y se habían dicho, sí, apoyamos. Parece como algo concertado. Bueno, de todas maneras, aunque se hayan anotado esa patica, la facción de Leonel Fernández fue la perdidosa de todas estas cosas.
Es la institucionalidad también en diferentes aspectos. Después del comité político el lunes, Cámara de Diputados el martes, entonces Senado el jueves para aprobar la ley de partidos. Pero faltaba un golpe más. Había una costumbre en el PLD, no sé si eso estaba escrito o acordado, pero el uso era que cuando el presidente de una cámara era de una facción, entonces el vocero era de la otra facción. Por eso Gustavo Sánchez, que es danilista, era el vocero cuando en la presidencia de la Cámara por Rubén Maldonado, que es de Leonel. Pero ahora entra el danilista Radamés Camacho a la Cámara de Diputados y no eligieron a un vocero de Leonel, sino que dejaron al mismo Gustavo Sánchez, de manera que el presidente de la Cámara y el vocero del partido en la Cámara, los dos son danilistas. Una derrota, una semana de derrotas para Leonel Fernández, quien después de tantos golpes se dejó grabar bailando en San Pedro de Macorís como para demostrar que ya él votó el golpe. Veamos. Bueno, ya veremos si podrá seguir bailando, pero él tiene cosas que le favorecen en la actual situación. No son todas, pero algunas sí. Y eso lo vamos a tratar cada vez que el doctor Leonel Fernández asiste a una reunión del comité político. Es una noche fatal para él. Siempre sale perdiendo algo, desde hace un tiempo. Entonces, en esta ocasión, todo esto es producto de una realidad. A Leonel Fernández le quitaron el partido. Danilo Medina le quitó el partido. Él nada más es presidente ya, pero el partido no es de él. Ahora, ojo, le quitaron el partido, pero no la candidatura. Por eso ustedes lo vieron bailando ese merengue en San Pedro. Eso fue un acto multitudinario, por cierto, en un local cerrado, de manera que acató aquella decisión de la Junta, que estaba basada en la ley. Él la había desafiado en una actitud como desbocada, extraña en una persona como él. Sin embargo, en los hechos la acató, y eso hay que reconocerlo. Ahora vamos a ver en qué queda eso, porque el hecho de haber aprobado ese pedacito, como dijo Fidel Santana, al final, tendría que determinarse si tendría que volver entonces a la Cámara de Diputados. Eso puede ser motivo de un lío. Ahora, Leonel Fernández está en campaña, con todo el derecho a estar en campaña. El mismo derecho que tiene cualquier PLDista. Entonces, el hecho de que él esté en campaña pone a Danilo Medina en esta alternativa. Uno, que sería lo más normal que Danilo Medina apoye a otro aspirante para que enfrente a Leonel Fernández, es decir, que le dé su apoyo, su fuerza, para que otro lo enfrente. Porque él tiene impedimento constitucional de ser candidato. Ahora, todo el mundo sabe que si Danilo Medina lo enfrenta dentro del partido, se lo lleva. Ahora, pasaría lo mismo si es otro el que lo enfrenta. Entonces, esto pudiese determinar que Danilo Medina, como sabe que a otro candidato le daría mucho más trabajo vencer a Leonel Fernández dentro del partido, yo no sé fuera del partido, pero dentro del partido le daría trabajo a cualquier otro que no sea Danilo. Entonces, habría que ver si Danilo Medina decide enfrentarlo él mismo, y para eso tendría que optar por la reelección que le está prohibida. Le está prohibida por la Constitución actual y por la anterior
Constitución. Y menciono la anterior, porque un argumento flojísimo, que lo ha usado en el pasado también Leonel Fernández, y creo que Hipólito lo usó también, es que cuando la Constitución le prohíbe a un presidente repostularse, dice, sí, pero esa es la Constitución de ahora, pero eso no era la que existía cuando yo llegué a presidente, entonces a mí hay que aplicarme la anterior. Es de esas triquiñuelas que inventan los abogados. Pero el doctor Leonel Fernández, cuando quiso repostularse para el 2012, no pudo porque se lo prohibían las dos constituciones, la que estaba vigente y la anterior. Y claro, y porque dentro tenía la oposición de Danilo, que tenía muchos senadores. Y recordemos, cuando se estaba discutiendo la nueva constitución que Leonel Fernández hizo con dos objetivos, quitarse el nunca jamás, que se lo quitó. Y por eso sigue diciendo que va a gobernar hasta el 2044. Y el segundo objetivo era llenar de cuadros políticos la justicia para blindar la corrupción. ¿Verdad? Entonces, resultado, la verdad es que Danilo Medina tiene la Constitución en su contra, pero una Constitución que la hizo él mismo para poderse repostular, pero cada vez que rompen las reglas y reforman la Constitución para repostularse, lo cual ya da pena, entonces siempre dicen que ese es su último periodo para en la próxima volverla a reformar. Pero realmente él está en una trampa, en la mismita trampa que estuvo Leonel Fernández en el 2012, que tuvo que apoyarlo a él. Porque no se podía arriesgar a que un partido de la oposición ganara, porque eso lo ponía en peligro a él mismo y a su gente. Entonces, ¿qué va a hacer Danilo Medina? Yo creo que ya no hay mucha interrogante. Parece que va a intentar la reelección y por lo tanto va a intentar una nueva reforma constitucional, pero no creo que eso sea posible, por lo menos a la luz del derecho. Ya se está notando la campaña reeleccionista. Llevan gente a las inauguraciones con pancartas muy bien impresas pidiendo la reelección. Es el pueblo que lo pide. Pero esas pancartas no la mandaron a hacer esos infelices que la tienen en las manos. Y eso lo vimos en la inauguración de una línea, una extensión del metro. Y donde más se nota la campaña reeleccionista o la intención reeleccionista es en los altos funcionarios que comienzan a hablar de ese tema. Monchi Fadul, ministro de Interior, dice que no se puede descartar la postulación de Danilo, aunque quien la descarte es la Constitución que ellos mismos hicieron, porque es así que la descarta. Dicen que Danilo Medina es una víctima de discriminación, porque el único dominicano que tiene impedimento de ser elegido presidente es él, pero él es el presidente 2 veces, no hay ninguna discriminación contra él, al contrario, él pretende ser el único. Entonces una discriminación contra todo el resto de los dominicanos, contra 11 millones de gente. Porque un presidente candidateándose no pierde como se hacen las elecciones en este país. Pero ese argumento es falso. No es verdad que nadie tiene derecho a quedarse siendo presidente. La Constitución tiene que enfocarse en el bien común y no en el derecho a la ambición que tenga alguien. La Constitución no puede hacerse para un individuo, es para la sociedad. Entonces Francisco Javier también dice lo mismo, y el que llegó al paroxismo fue Lidio Cadet. Ese dijo que serán Dios y el cosmos los que van a volver a elegir a Danilo Medina. Eso es un interrogante. Entonces no será el voto popular. No será el voto de cada ciudadano el que lo va a hacer presidente otra vez.
Dios y el cosmos. ¿Y de cuándo a dónde Dios vota o le interesa los partidos políticos? Dios sí se podría condoler del pueblo dominicano y crear las condiciones para que no solamente el partido de gobierno, para que todos estos partidos colapsen y vengan otras concepciones de gobernar. Entonces, hay un argumento de un leonelista, pero es un argumento de peso, el del doctor Rafael Alburquerque. Leonelista, pero un abogado de fuste. Vamos a ver lo que él dice. Por lo menos cuando yo estudié Derecho no explicaban eso. Ahora puede ser que en un nuevo derecho que yo desconozca, por primera vez en la República Dominicana y en el mundo entero, un tribunal constitucional declara inconstitucional la Constitución de la República. Me parece bastante claro ese concepto. Se puede declarar, el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley o puede declarar inconstitucional un decreto. Pero ¿cómo va a declarar inconstitucional la Constitución? Eso es un absurdo. Muy bien el ejercicio de lógica de Rafaelito Alburquerque. Tiene la razón. ¿Y por qué él dice que no se puede declarar inconstitucional a la Constitución? Porque el mecanismo que se ha estado majareteando es poner a cualquiera que aparezca, que esté dispuesto, y hay muchísima gente que se presta a eso, a elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Constitución. Un recurso de inconstitucionalidad para que declare que el artículo que le prohíbe a Danilo postularse otra vez es inconstitucional. La Constitución inconstitucional. Entonces, por encima de todas esas tratativas y todas cosas, está la ley. Sabemos que vale poco, porque estos gobiernos, yo diría que todos los gobiernos, pero muy especialmente los últimos, los gobiernos del PLD, han desvalorizado de una manera radical el valor de la ley y el valor de la justicia. Eso no existe. Y eso es lo que el pueblo dominicano está obligado a restaurar por sí mismo. ¿Quién tiene el poder? El ciudadano. Lo que pasa es que el ciudadano no se da cuenta de que él es el jefe de lo que gobierna. Porque es con su mandato que se gobierna. Entonces de eso vamos a hablar en el próximo segmento.